Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy traemos al canal a este gran Omoda 9 híbrido enchufable con tracción all-wheel drive inteligente. Un coche que tiene etiqueta cero emisiones, ya que lleva motores eléctricos, también lleva motor gasolina, es un híbrido enchufable, pero no de los convencionales que hemos visto a día de hoy. Ya forma parte de estos híbridos enchufables súper inteligentes que nos ofrece sobre todo las marcas chinas, que ya hemos tenido algunos modelos de otras marcas, pero aquí Omoda da un golpe de mesa con este modelo Omoda 9. Es un coche que lleva más de 500 caballos, que hablaremos en la parte dinámica, unos acabados y unos materiales y equipamiento increíbles que dan muchos, pero que muchos golpes a marcas premium sobre todo, pero en el vídeo de hoy vamos a comprobar si llega a ser realmente un rival claro a marcas sobre todo europeas premium, o si falta alguna cosilla por tenerlo bien a punto para que sí sea un rival muy temible. Así que dentro intro y empezamos. Bueno, damos nuestro repaso exterior. Aquí vemos este Omoda 9 con este diseño, además lleva este color opcional. Solo tenemos un acabado, que es este acabado premium, única versión, y los colores sí que los podremos elegir pagando de manera opcional. Y tenemos este negro mate, que la verdad es que le da un toque bastante bonito a todo el diseño, ¿no? Vemos aquí este frontal muy de Omoda, con esta T en la parte de los faros y toda esta zona también con firma lumínica en la parte central, que se ilumina también con buena forma. Ahí vemos cómo va haciendo el efecto tanto de bienvenida y de despedida. Y bueno, tenemos toda esta zona de firma lumínica, todo este carenado diamante, el radar justo allí. Aristas que van muy marcadas sobre todo hacia el lateral. Vemos estos pasos de rueda marcados en negro mate, y que bueno, con este color obviamente no resalta demasiado, pero en otros colores como hay un plata, un gris mate, también va a resaltar mucho más. Tenemos este añadido en esta parte, toda la zona de ventana con negro brillos. También vemos aquí el espejo con la parte NFC para abrir. Aparte del mando tenemos una opción con tarjeta por NFC, abrir el coche, y todo esto va enrasado, como veis, en esta zona, y al abrir la puerta va justamente así. Ahora ya se ha abierto, lo veis, y cuando cerramos la puerta se nos guarda esa parte. Aquí tenemos para la recarga, y en el lado opuesto tenemos la recarga de 70 litros de gasolina. Llevamos estas llantas muy bonitas, multirradio, de tamaño 20 pulgadas, con unas gomas 245/50 de perfil, en este caso firmadas por Michelin. Vemos las barras en el techo en color plata, un alerón con muy buen diseño. Aquí en la parte central vemos la tercera luz de freno en ese formato, la aleta tipo aleta de tiburón, y aquí el techo también solar practicable. Aquí bueno, llegamos a la saga, donde ya encontramos estos pilotos traseros que van unidos de lado a lado, muy finos, también con firma lumínica LED, que le da también un toque bonito al conjunto de cómo hace el efecto. Ahí cierra, efectos de bienvenida, algo que está muy de moda. Y vemos aquí la marca y modelo Omoda 9, aquí all-wheel drive FEV, y estas partes de captadrióticos para darle anchura a la parte trasera. En la parte del paragolpe sí que llevamos un pseudo difusor en otro tono de color y unas salidas de escape 4, 2 de cada lado, pero que son embellecedores, ¿vale?
Único detalle que a mí no me termina de gustar, además de tener el limpialuneta en esta zona en vez de tenerlo de otra manera aquí integrado debajo del alerón y dejar esta zona un poco más limpia, ya que tiene este diseño coupé y se ve tan bonito. ¿Qué opináis? Ahí vemos ese diseño y ese corte. ¿Qué opináis? ¿Os gusta este diseño? Sí, no, dejármelo también aquí en los comentarios. ¿Qué color elegiríais de la gama de este Omoda 9? ¿Qué os parece? Vámonos para adentro. Yo mido 1,77, aquí vemos la apertura de la puerta que no llega a los 90 grados, pero nos deja una buena entrada. La batalla del coche se aprovecha para este tipo de circunstancias. Entro sin ningún problema, cierro, buen ajuste general, y aquí encontramos plástico duro en la zona alta, pero toda la zona de ventana sobre todo va cubierta para no ver chapa a la vista, y eso ya da ese aire ya queriendo ser un coche premium. Y ya en el resto de elementos notamos esa calidad muy alta. Toda esta zona con polipiel también bien integrado, con luces LED también integradas, todo con efectos muy bonitos, muy orgánicos. Incluso tenemos un botón para apertura eléctrica en las 4 puertas, pero tenemos aquí también un asidero a buena mano que nos va a permitir abrir de manera manual como toda la vida. Y por supuesto tenemos esta zona para de manera eléctrica ajustar nuestro asiento, y esto viene muy bien, no se mueve en esta zona, pero bueno, aquí en la parte trasera únicamente para el respaldo. Tenemos salidas de aire en el pilar B en ambos lados y una salida central en esta parte, donde también podremos regular todas estas opciones de ventilación a la parte trasera e incluso calefacción en 3 intensidades para los asientos más exteriores. Un tapizado también en cuero muy bonito que le da buen detalle a este interior, más calidad, y todo va en esta napa, esta alcántara en el techo. Aquí sí hay plásticos en pilares B y C, donde está aquí esta ventana tipo custodio, pero sí que es verdad que en el pilar A también va con alcántara, que lo veremos ahora, pero todo, incluso esta zona, va con esta tela para guardar el techo, y va todo revestido hasta esta zona trasera, y eso le da mucha calidad. Tenemos aquí estas opciones de pulsadores para ajustar el asiento del copiloto y un suelo bastante plano. Eso es lo bueno de tener un coche con esta tecnología eléctrica, que permiten optimizar las ubicaciones tanto de depósitos y baterías, teniendo este suelo bastante plano y aprovechando el espacio. Vamos a ver la plaza central, muy buena. No voy demasiado alto, aquí llevo 4 dedos de separación al techo, y en cuanto a anchura, 3 adultos de mi contextura podremos viajar sin ningún problema. Y en cambio en esta banqueta sí que vamos más confortables, como es obvio, porque aquí en el respaldo de la plaza central tenemos estas dos posavasos en este reposabrazos que nos hace un poco más incómodo en el respaldo, pero en estas banquetas laterales, como es de costumbre, son muy cómodas. Para las familias tenemos anclajes Isofix aquí con canaletas para tener bien ubicado y fácil instalación y no cargarnos este tapizado. Llevamos también iluminación en los laterales con sistema de intercomunicación por todo el sistema y sonido Sony, que le da muy buena calidad con 14 altavoces, e incluso llevamos altavoces en los respaldos de los asientos delanteros. Asientos delanteros que vamos a ver ahora mismo con todo lo que nos trae este Omoda 9. Delante, acompáñame. Plazas delanteras, tenemos buen acceso, el asiento hace movimiento para poder ajustarse en la posición ideal de conducción. Abrimos el techo panorámico, bueno, lo que es este cobertor se queda hasta un nivel para la parte delantera y luego le damos otro toque para que abra completamente. Tiene un techo, vamos, que prácticamente llega hasta la zona del portón, así que tenemos mucha iluminación en este interior. Vamos a bajar un poco la intensidad del clima para que no se meta ruido en el micro, y aquí encontramos, bueno, mismo material de la parte trasera en la parte superior, pero más mullido, porque va integrado con esta zona del salpicadero y le da buen detalle. Toda esta parte del pilar A, como os he dicho, en esta napa o símil alcántara, que le da muy buena terminación, incluso aquí en los
en esta zona también. Y mirad este detalle, tenemos doble tapasol, esto que se veía en coches de muy alta gama, premium sobre todo, que ahora prácticamente no se ve. Tenemos espejo con luz en ambos lados y muy buen detalle. Aquí, bueno, más material, vemos este volante con muy buen acabado, achatado en esta zona baja, pero redondo en la zona superior. Toda esta zona de mando sí que va con controles ápticos, con negro brillo y, como veis, se mancha muchísimo. Tenemos aquí el monitor de monitorización y ahí el cuadro de instrumentos. Pisamos freno, el coche ya automáticamente se enciende, como veis, nos indica tanto capacidad de combustible, capacidad de carga, el modo en el que vamos, toda la parte de ayudas a la conducción y aquí también todo lo que es el coche en sí. Llevamos ya 600 kilómetros realizados y un poco de lo que podéis ver aquí en el odómetro, sistemas ADAS conectados y todo eso. Aquí en la parte principal sí que vemos este apartado de multimedia con opciones de batería, controles, multimedia y navegación. Toda esta parte de iluminación LED también la podremos tener con opción de música o que vaya según el estado también del coche. Y bueno, tenemos mucha, pero que mucha configuración en todo ese aspecto. Ahí vemos cómo carga. Por supuesto, también tenemos esta zona de mando para subir y bajar el volumen o apagar la pantalla y nos deja ahí con un reloj para que no nos moleste la intensidad, aunque se pueda regular, pero no nos moleste la pantalla, ¿vale? Pues nada, toda esta zona, aquí buena calidad en esta zona de consola, aquí con esta parte de mandos tanto para la intensidad del clima, aquí vemos toda la disposición del clima, aquí temperatura. Y aquí los modos de conducción que tenemos: modo eco, normal, modo normal, sport, modo sport, nieve, modo nieve, arena, modo arena y modo todo todoterreno, terreno, ¿vale? Vamos a dejarlo en eco. Aquí tenemos esta modo zona arena. también con una napa cuidada, aquí con algo de ventilación para la carga inductiva del móvil, únicamente de este lado del conductor, hasta 50 vatios. Toda esta zona, pues bueno, con negros brillos, con detalles muy similares a marcas europeas, como en el caso de Mercedes, tiene mucha similitud, todo aquí con buena terminación y plástico duro, sí que ya en la zona más baja, como es el caso de la guantera, con buen espacio para documentación y buenos bolsillos en las puertas. En la zona baja tenemos un hueco generoso con dos puertos USB, uno C y uno A, y aquí en esta parte con esta cortinilla tenemos dos portabebidas, un huequecillo y una bandeja más oculta aquí debajo de esta zona. Otra guantera refrigerada en esta parte que se abre a mitad en esta parte, y aquí bueno, vemos estos asientos con masaje, refrigeración y calefacción y con regulación electrónica al estilo de Mercedes-Benz, que podremos regular en muchas opciones, con 3 perfiles y apertura y cierre de puertas, toda la zona de levalunas y con muy buena terminación. Aquí vemos la palanca de cambio también en esta zona y toda la parte de limpias luces en esta parte, al igual que la intermitencia. Tenemos también hub display dinámico en esta parte con realidad aumentada que podremos configurar. El volante se ajusta de manera eléctrica tanto en altura como en profundidad y por supuesto vemos lo que es la visibilidad por la luneta trasera, que es bastante bajita en cuanto a verticalidad, ya que es un coche con línea coupé y hace que tengamos menos altura en esta visibilidad. Así que echo de menos, al menos en opción, tener aquí una opción de cámara para ver hacia la parte trasera, ya que le daría otro plus más a este coche, aunque ya os digo, está muy pero que muy bien equipado. Y bueno, el maletero, tenemos un maletero que tampoco es para tirar cohetes, esperamos un maletero mucho más grande en un coche con estas dimensiones y este segmento, pero debido a que lleva el motor eléctrico en el eje posterior para la tracción all-wheel drive, tenemos un maletero únicamente enrasado
con el suelo a la parte de la boca de entrada, y esto hace que el coche tenga menor espacio. Está en el entorno de los 470 litros, aquí os dejaré los datos, y bueno, un formato bastante acorde en espacios, pero sobre todo lo que es la luz, no tenemos conectores 12 voltios, pero en líneas generales mantiene un espacio correcto, ¿vale? No hay opción ni 7 plazas ni nada, así que tenemos un maletero con portón eléctrico sobre todo, bastante cómodo y útil para 5 ocupantes en este Omoda 9. Así que nada, ya nos ponemos en marcha y ver qué tal va este Omoda 9 en la carretera. Acompáñenme. Bueno amigos, ya vamos al volante de este Omoda 9 híbrido enchufable all-wheel drive. Tenemos 3 motores eléctricos, un motor gasolina, una auténtica barbaridad, más de 2 toneladas de coche que nos ofrece 537 caballos y 650 Nm par y una aceleración de 0 a 100 en 4,9 segundos. Estamos hablando de cifras que podrían ser fácilmente de coche deportivo, pero viendo un sub de esta categoría ya nos extraña y ya nos da como que ir a coches sub de marcas alemanas o europeas que tengan ya un carácter o un paquete deportivo, ¿no? Sobre todo hablando de tanta potencia. Y en este caso, esta potencia es dosificada, pero que cuando la necesitamos la tenemos, pero con algunas puntualizaciones. Tenemos una suspensión electromagnética CDC que hace que el coche tenga un nivel de confort increíble, pero ese nivel de confort resta obviamente a una pegada o un paso por curva dinámicamente dura, ¿no? Que podamos pasar por zonas un poco más alegres sin sentir ese efecto de la física, ¿no? Es normal, es un sub, es un coche que pesa, pero dentro de la parte de categoría en el que está, en el que se mueve con sus competidores, ojito que esta suspensión hace que el coche tenga un nivel de confort muy alto, pero que a la vez podamos sentir un coche bastante bien aplomado. Y ojo que hago puntualización, no estoy hablando de que sea un coche deportivo, para nada, pero ojo que sí que llega a un nivel bastante correcto y que a mí particularmente me ha gustado. El coche mantiene ese nivel bastante, pero que muy cercano a un comportamiento deportivamente hablando, porque se siente la suspensión trabajando en todo momento. ¿Para qué? Para tener buen confort, buen nivel, absorbe muy bien los baches, las imperfecciones, los resaltos. Ahora hemos pasado por un puente y prácticamente no lo hemos sentido. Y ahora me voy a callar un segundo para que escuchéis el silencio, y eso que vamos en modo híbrido, ya que el motor gasolina está haciendo que la batería no baje de un nivel óptimo, ¿vale? Y en este caso el motor 1.5 turbo de 143 caballos, si mal no recuerdo, ofrece esa parte de regenerar, está como un generador, generar esa energía suficiente para el coche. Aquí os digo que el motor que mueve prácticamente en su totalidad el coche son los motores eléctricos. 2 motores eléctricos que van en la parte delantera junto con la caja automática 3DHST. Se me pueden ir las siglas y perdonar, pero es que son tantos datos y tantas nuevas siglas con estas nuevas incursiones de marcas que es complicado. Aquí os dejaré los datos, pero todo esto va asociado a la caja automática que nos va a dar una sensación de mayor confort y de entrega de par inmediata. Ahora mismo vamos en modo normal, pasamos al modo Sport. Ahí ha entrado el motor gasolina también a dar aporte a este coche, y aún así no es para nada un coche escandaloso en cuanto al motor, un motor que sí que se siente que va desahogado, pero porque llevamos batería, ya hablaremos de eso. Un coeficiente aerodinámico de 0,30,
que está muy bien para el tipo de coche y en el segmento en el que está. Pero como veis, he pasado por curvas a un ritmo un poco más alegre y no tengo una pegada obviamente deportiva, de que sienta que el coche va incluso duro, pero dentro del nivel de confort la suspensión trabaja hasta un nivel de que puedas reducir la mayor cantidad posible de esa sensación de barqueo, de que el coche lo sientas demasiado flan, ¿no? Que va de un lado a otro. Para nada. Es un coche que esta suspensión, ojito al dato, pero trabaja muy bien con respecto a la dinámica general del coche, peso de baterías y todo. Una batería de 34 kilovatios nos permite 145 kilómetros de autonomía en modo eléctrico puro, y eso hace que el coche sea uno de los más altos dentro de su categoría. Y junto con el depósito gasolina de 70 litros estamos hablando de unos 1100 a 1200 kilómetros de autonomía general. Estaríamos hablando más que todo de unos 1100, que es lo que nos ha dado a nosotros. Hemos ahora realizado, como os he dicho antes, unos 600, ahora vamos en 620 kilómetros y aún así nos va marcando 826 de autonomía. Un coche que prácticamente lo que hemos hecho es recargarlo en casa por las noches, días alternos incluso, pero el coche ha ido administrando en las diferentes opciones que hemos ido en modos de conducción diferentes, Eco, Sport. Vamos, usándolo como cualquiera de vosotros podéis usar el coche, que para eso están, para no ir como unos enfermizos buscando la mejor dato de consumo y que no nos maree demasiado, ¿no? Estamos hablando de coche de más de 500 caballos, señores, 535, y eso hace que el coche obviamente tenga un consumo ahora mismo de 4,2 litros, una auténtica salvajada en cuanto a dato. Si vamos a parte de consumo eléctrico, estamos hablando de unos 7,6 kilovatios hora, y la media que hace aquí en el odómetro general del coche, estamos hablando de unos 6,5 aproximadamente. Hablaríamos de un rango de 4,5 a 6,5. Yo lo veo bastante bien para el peso del coche, la aerodinámica que es buena, pero en líneas generales bastante bueno. Aquí en la gestión de energía del sistema tenemos modos de energía que son los que nos va a permitir administrar esta parte de híbrido enchufable. ¿De qué manera? Tenemos un modo llamado inicial, inteligente y forzado. En el inicial yo lo veo más enfocado a la parte urbana, un modo donde el propio coche va a ir a su ritmo, muy tranquilo, donde no vamos a tener excesivamente aceleraciones ni nada, porque estamos en ciudad, en retenciones. Luego el inteligente, él va a administrar sobre todo en carretera, lo recomiendo más para viajes, donde sí él va a administrar los modos llaneos, bajadas pendientes, subidas, en fin, todo eso lo va a ir administrando, valga la redundancia, de manera inteligente, como se llama el modo. Y luego el modo forzado. En este modo forzado es cuando exigimos que el motor entre, el motor térmico gasolina, en funcionamiento para cargarnos lo más posible, hasta un 80%, la batería y hacer que el coche no pierda potencia. ¿Por qué digo pierda potencia? Si nos descuidamos y vamos a fuego con el coche en un modo inicial, por ejemplo, podremos llegar a bajar un porcentaje de la batería, incluso llegar a cero. Me pasó en una oportunidad haciendo la prueba y me quedé únicamente con la potencia de los 140 caballos que ofrece el motor gasolina, y para mover este mastodonte de más de 2 toneladas el motor hace lo que pueda. Entonces, de tener un listón de 535 caballos de potencia con una dinámica bastante buena, a bajar a eso nos queda como preocupados, ¿no? Pero en ese caso, si sabemos usar los modos de energía, podremos ahorrarnos ese dolor de cabeza. Y ojito, aquí es donde yo creo que la marca debería de mejorar estos modos de una manera más intuitiva, una manera que incluso estén relacionados con los modos de conducción.
darle una vuelta, porque seguro que le darán una vuelta para que el público europeo pueda tener a lo mejor un razonamiento y un uso más lógico de este sistema con respecto a lo que se está ofreciendo con marcas sobre todo europeas que ya han desarrollado sistemas similares, ¿vale? Entonces ahí es donde le veo un margen de mejora para la marca, ¿vale? En cuanto a frenada, tenemos una frenada correcta, frena muy bien, aún así noto que podría estar algo mejor, en algunos momentos se nota el peso del coche, pero nada alarmante, no os preocupéis, y la posición de conducción es correctísima. Si eres una persona muy alta, tenemos aquí la regulación en altura, pero aquí ya estoy lo más bajo. Yo mido 1,77 y aquí, como veis, me queda prácticamente 4 dedos de separación a esta zona del techo, y puede ser un problema para a mí, que sobre todo me gusta conducir de forma más baja posible. Voy muy alto, veo todo el morro, tal, pero a mí me gusta ir un poco más bajo en los coches, ¿no? Pero para personas incluso más altas, que no sea un tema solo de ubicación para la conducción, sino que por su propia altura necesiten bajar más el asiento, es este el nivel más bajo que puede llevar, y es un punto también que yo creo que deberían de mejorar. En líneas generales tenemos detección de ángulos muertos, sistema de ayudas a la conducción muy completas y un coche que realmente cumple objetivamente y con creces todo lo que ofrece. De verdad, un nivel de equipamiento y de dinámica muy pero muy alta. Por supuesto, llevamos un motor en el eje trasero que es para el sistema 4x4, y toda esta potencia combinada de 230 que ofrece el motor trasero con los dos delanteros, que en su suma también son unos 240 caballos, más los 140 del motor gasolina, pues obviamente nos da esa cifra apabullante combinada, porque no es una suma al detalle, es una potencia combinada que nos da esos 535 caballos a 650 Nm par. Una auténtica barbaridad que mueve con mucha soltura este SUV. Bueno amigos, eso es todo por hoy, hablante de este Omoda 9 FEV All-Wheel Drive, un coche que desde el principio, cuando ya lo presentaron, me llamó mucho la atención verle tan pronto en las calles. Yo me imaginaba que podría ser coches de prensa o de prueba modo demo de concesionarios, pero mi sorpresa mayor era cuando me daba cuenta que ya eran coches que estaban rodando con propietarios, coche que enganchó inmediatamente al público europeo y sobre todo en España. He de ser sincero, ha sido seguro por el precio, un precio imbatible, además con los descuentos. El precio lista son unos 52.000 euros, pero con todas las ayudas que puedes obtener con este modelo puedes estar tocando los 39.900 euros, y es un precio para todo el equipamiento, los 535 caballos, etiqueta 0, all-wheel drive, espacio, con algunas sombras, sí, que ya os he comentado en el vídeo, pero ya os digo, es un coche que por su precio y relación calidad es imbatible. Así que no me extraña para nada lo que vemos en las carreteras con este Omoda 9. Un detalle que puedo ver en este coche a mejorar, por supuesto, su maletero. Detalles también como los embellecedores simulando salidas de escape, que a mí particularmente no me gustan, pero en este modelo me parece que incluso lo han exagerado excesivamente, para gustos colores. Pero en todo lo general, un coche para mí de 9. No llega al 10 con esos pequeños detalles, pero un coche que sí lo vale para una posible compra. Así que os recomiendo de verdad probarlo, convencerse si os gusta o no, pero un coche muy, pero que muy a tomar en cuenta. Agradecemos a Omoda España la sesión de este Omoda 9 y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like, y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Adiós.